Jaime, ¿cómo está? Buenos días. Diego Montaño lo saluda. Estimado Diego, muy buenos días, muchísimas gracias. Antes debo manifestar que al igual de que todos los creyentes, pues nuestro dolor y consternación ante la partida del Papa Francisco. Creo que el mundo despide a una figura de profunda relevancia espiritual y expresamos, pues, creo, respeto y solidaridad, igual que todos, con quienes hoy lo lloran. Jaime, ¿qué cree que es el aporte más, ya que estamos hablando del tema, cuál cree que es el aporte más importante, diríamos, en estos 12 años de papado de Francisco? Mira, yo creo que vamos al tema netamente religioso. El Papa tiene que manifestar unidad, tiene que manifestar el impulso de todos los seres humanos creyentes a orar, la meditación y buscar la paz y la vida eterna. Bien, Jaime, ahora sí nos vamos a lo nuestro. La última vez decía al presentarlo, era candidato a la presidencia de ADN. El viernes nos enteramos que finalmente esto no cuajó o se diluyó en el camino. Escuchábamos al representante de ADN ante el Tribunal Supremo Electoral al momento de dejar la nota, que decía que se había roto la alianza, que tampoco se logró lo que buscaban, una alianza entre ADN y MNR. Finalmente ADN inscribió otra alianza, pero ya sin el MNR. Jaime Dun entonces se queda sin la P de partido. No, definitivamente no. Primero aclarar que yo siempre fui un precandidato invitado por ADN y fui también precandidato invitado por MNR. Justamente, y es necesario aclarar, ¿no?, que con total transparencia, que en ningún momento se ha roto ninguna alianza, pues tal alianza nunca llegó a consolidarse, ¿no? Sí debo decir que lo que existió fue un diálogo respetuoso, como debe ser entre demócratas, por supuesto, conversaciones que agradezco profundamente. Desde el inicio nuestra propuesta fue muy clara, no se trataba de negociar espacios, sino de construir obviamente una visión compartida para salvar Bolivia, ¿no? ¿Por qué, querido Diego? Porque creemos nosotros que un país que está en crisis o en un país que está en crisis, no hay pues espacios para cálculos pequeños, aritméticos, ¿no?, ni para intereses personales. Creo firmemente que la patria no se divide ni se reparte, ¿no? La patria se sirve, ¿no es cierto? Entonces sí, a lo largo de meses nos hemos reunido sin éxito con muchísimas fuerzas políticas, agrupaciones ciudadanas y líderes emergentes, con el único afán de encontrar puntos de coincidencia, ¿no? Es muy difícil, claramente, de forma que funciona la política nacional. Y lamentablemente en este proceso de ADN y MNR no hemos encontrado las coincidencias y principalmente las actitudes, ¿no?, suficientes, digamos, para poder armar, poder estructurar un nuevo modelo de acuerdo político, ¿no?, que nos garantice la realización no solo de sacar al MAS, sino de gobernar, de reconstruir Bolivia, ¿no es cierto? Para terminar, te diré que simplemente no quisimos formar parte de una alianza que se hace a la antigua, apresurada, forzada por el tiempo, en apenas 3 días, ¿no es cierto? Aunque alguien anda hablando que son 6 meses, no, eso no es así. Porque Bolivia necesita realmente una unión auténtica, ¿no? No un ensamblaje táctico, ¿no? Porque hay que hacer sí o sí, porque la hora se vence. No funciona así. Y termino diciendo esto, querido Diego, y la verdad he estado reflexionando mucho en este fin de semana de reflexión para los creyentes. La historia reciente nos ha enseñado que las llamadas alianzas, los llamados bloques de unidad, que se centran solamente en sumar votos, ¿no es cierto?, en quién es a la cabeza y cómo cerramos estito para cumplir solo con lo que dice la ley, terminan pues debilitando la democracia, ¿no es cierto? Y creo que eso es lo que ha pavimentado el camino
para el movimiento al socialismo. Y por eso el movimiento al socialismo está en el poder, porque desde la misma estructura partidaria, ¿no es cierto?, esta vieja política, ¿no es cierto?, es lo que impide que podamos salir adelante con una propuesta que sea lo mejor para Bolivia. Jaime, pero ya se hablaba hace mucho tiempo. Usted dice son 3 días para construir la alianza, pero ya hace rato que venían hablando con ADN. ¿O fue que incomodó su militancia al movimiento al socialismo, que apareciera en el documental famoso del 26 de junio? ¿Fue eso tal vez el detonante para...? No, para nada, para nada. El tema alianza ha sido algo que se ha discutido en menos de 72 horas, ¿no es cierto? A pesar que pudo haber habido mucho más tiempo para hacerlo con cuidado. Esa supuesta militancia no tiene absolutamente nada que ver, porque obviamente la gente que es ligeramente inteligente se da cuenta, ¿no es cierto?, que estos son movimientos que se hacen desde desprestigiar, más aún cuando hay tanta evidencia, ¿no es cierto?, de que todo eso es falso. El certificado de inscripción supuesto en mi militancia al movimiento al socialismo tiene mi apellido materno mal. Mi apellido paterno es Dun con 2 Ns y está en la glosa de la firma, está con una sola N. Dice que he sido nacido en la ciudad de La Paz, cuando yo he nacido en Camiri, provincia cordillera del departamento de Santa Cruz. Está con fechas que van más allá de la tenencia del libro en el movimiento al socialismo. Me explico. Ese libro, el movimiento al socialismo, según lo que establece la norma y el Tribunal Supremo Electoral, debió estar en manos, ¿no es cierto?, el movimiento socialismo para requerir firmas entre abril del 2018 y julio del 2018. Pero mi inscripción es de octubre del 2018, es decir, cuando el libro ya estaba supuestamente en custodia y bajo la seguridad del Tribunal Supremo Electoral. Esa huella digital no es la mía, es más según un perito que hemos contratado y va a salir los reportajes en algún momento que estamos haciendo. Ni siquiera parece ser una huella digital porque no tiene las características curvilíneas del dedo pulgar. Y así una serie de inconsistencias, ¿no es cierto? La firma, si ves mi firma, con esa firma no tiene absolutamente ninguna relación. Entonces, más bien, yo aprovecho estas cámaras, Diego, y tus micrófonos para decirle a la población, entren a la página web del órgano electoral plurinacional y revisen si son militantes de algún partido contra su voluntad y pidan la anulación del registro. Diego, con esto termino. Yo he pedido anulación del registro de acuerdo al artículo 4 de la Constitución Política del Estado, y la anulación del registro solo se da cuando hay irregularidades en la inscripción. ¿Y qué ha sucedido? El Tribunal Electoral me ha dado de baja certificando que ha habido, y con ese accionar, certificando que ha habido irregularidades en mi inscripción, porque si no hubiera habido irregularidades, no me hubiera dado de baja a la petición de anulación que he hecho. Bueno, de hecho, la anterior semana preguntábamos a un vocal del Tribunal Supremo Electoral y nos decía, cualquier ciudadano, planteando su ejemplo, que haya sido inscrito a un partido sin su consentimiento, puede apersonarse al Tribunal Supremo Electoral, pedir la anulación, pero además iniciar un proceso penal en el que supuestamente Correcto. El Tribunal Supremo Electoral se podría adjuntar como parte demandante también. ¿Eso ya hizo, Jaime? Estamos en eso. Primero lo que hemos hecho es apersonarnos con un documento legal con el cual un memorial al Tribunal Electoral pidiendo justamente unas explicaciones que son necesarias para iniciar el proceso penal. Porque hay una cosa también que es altamente irregular. ¿Por qué el libro estuvo fuera de la custodia del Tribunal Supremo Electoral por tantos meses? También preguntamos eso al Tribunal Electoral en ese memorial. Lo que, Diego, sí te puedo decir que vamos a ir hasta las últimas consecuencias y vamos a iniciar todos los procesos penales por falsedad material, por suplantación de identidad y todo el rosario de delitos del Código Penal que hay detrás de esa figura, detrás de esa supuesta inscripción mía en el padrón electoral.
Jaime, una vez disuelta, diríamos, la alianza o el acuerdo con ADN, quedan pocas opciones. Son 5 alianzas que se han inscrito, 2 claramente con candidato, tanto la Alianza Unidad, en la que va a ir Samuel Doria Medina, y la Alianza Libre, a la que va a ir Jorge Tuto Quiroga. De las otras 3 alianzas queda la incógnita, queda la alianza de Johnny Fernández, está la que inscribió el MTS de Félix Pazzi y ADN, que es Libertad y Progreso. ¿Dónde va a estar Jaime Dunn? Porque ahora sí le falta una de las P's, el partido. Ya está hablando con alguno de los partidos que de manera suelta también anunciaron que van a participar. Sí, estamos en conversaciones justamente, no solo con alguna alianza, sino también con algunos partidos políticos. ¿Va a haber esa P? Yo estoy seguro que va a haber, es cuestión simplemente de afinar detalles, es cuestión simplemente de cumplir con algunos procesos administrativos internos. Lo más importante para nosotros, querido Diego, es lo que hemos estado pidiendo todo este tiempo, ¿no? Hemos estado pidiendo, y la verdad es que no es una exigencia como muchos dicen, simplemente creemos que son principios esenciales, ¿no es cierto?, que se deben respetar. Las ideas de la libertad, la renovación generacional, la apertura a nuevos liderazgos, la exclusión de políticos marcados por el pasado, y la construcción de un proyecto, ¿no es cierto?, que no nazca de pactos o circunstancias, ¿no es cierto? Creo que eso es importante, no porque hasta las 4, si no se hace, no, sino de compromisos genuinos para salvar Bolivia, ¿no es cierto? Una alianza no tiene que ser para salvar a una sigla, tiene que ser para salvar Bolivia. Entonces, esos elementos que te acabo de mencionar de manera general son los únicos, ¿no es cierto?, elementos que nosotros pedimos que sean los temas centrales de discusión. Algunos les aceptan, otros no, por supuesto. Pero para nosotros es tan simple como eso, querido Diego. Bueno, claramente usted ha hecho referencia en 2 ocasiones a esa manera de hacer política de la vieja clase política. Y por eso, diríamos, no terminó de cuajar esta alianza con ADN, que es un partido tradicional que obviamente tiene sus usos y costumbres. ¿Qué es lo que más le ha incomodado en esto de lidiar, diríamos, con lo que usted denomina la vieja política? Mira, digamos, más que incomodar, es simplemente una realidad, ¿no es cierto? Yo digo con convicción absoluta, ¿no?, que para cambiar Bolivia de verdad, no se puede realmente, aunque se haya intentado, no se puede construir el futuro sobre estas ruinas del pasado, ¿no es cierto? Creo que Bolivia necesita estructuras nuevas, repito, nuevos liderazgos, ideas frescas y principios firmes que creo que son fundamentales, ¿no? Yo creo que solo así vamos a poder salir de este ciclo del poder por el poder, ¿no es cierto? Y esas son las cosas, pues, que no se sincronizan, ¿no es cierto?, con lo que queremos hacer, ¿no? Yo creo que es mejor, ¿no es cierto?, no seguir adelante con algo que no convence, porque no es para la comodidad de nosotros, Diego, o para mi comodidad, es para que se pueda hacer, ¿no es cierto?, las bases lo suficientemente duras, llamémosla, fortalecidas, para poder comenzar una nueva etapa para Bolivia. Y eso no se puede hacer, ¿no es cierto?, ya estoy convencido, con la política añeja. Cuando usted vio la lista finalmente de las 5 alianzas, las intenciones de los 5 partidos, ¿qué sensación le dejó? Justamente me dejó la sensación de que qué pena que en Bolivia seguimos con lo antiguo, ¿no es cierto? Principalmente seguimos con lo antiguo. Y otra vez uno ve, por más que cambian el nombrecito, una cosa aquí, una cosa allá. Yo estoy convencido, querido Diego, ¿no?, que debemos aprender de la historia de Bolivia en la política, y debemos aprender de la historia reciente, tan reciente como las últimas 3 semanas, ¿no? Esta historia
nos ha enseñado, enseña contundentemente que las llamadas alianzas y bloques de unidad, solo centrados en sumar votos, ¿no es cierto?, sin rumbo, sin proyecto, pues al final de cuentas terminan siempre debilitando la democracia y allanan el camino, ¿no?, para la hegemonía del masismo, ¿no? En realidad estas alianzas, estas uniones, donde el interés no es Bolivia, es simplemente salvar una sigla o cumplir una norma, es la vieja política que es precisamente la que debemos superar para cambiar el país. Ahora es interesante cómo después de 20 años, cuando uno ve más o menos las candidaturas que pretenden estar en la papeleta, y si agarraríamos y encontráramos la papeleta del 2005, encontramos por lo menos 3 nombres que siguen intentando llegar a la presidencia: Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga y Evo Morales, que también tiene la intención de estar en la papeleta. 20 años después, el 2005, las elecciones del 2005 que dieron por ganador a Evo Morales, justamente estaban estos 3 actores. ¿Qué hay de la renovación? ¿Qué piensa Jaime? ¿Es posible con este sistema de partidos políticos que ha sido tan cuestionado como, por ejemplo, por María Galindo, que decía este es un sistema corporativo en el que solo la gente que tiene plata puede tener un partido político, y hay partidos que no tienen militancia, pero tienen pues la sigla, tienen las firmas necesarias y tienen la sartén por el mango? ¿Cree que realmente es difícil pensar en una nueva política si no se cambia el sistema de partidos? Bueno, es difícil realmente y hay que cambiar el nuevo sistema de partidos. Yo lo digo de corazón. Cuando lleguemos a tener la presidencia y nos instalemos como gobierno, hay que reconstruir las instituciones, empezando con el sistema de partidos políticos que tan exitosamente ha sido destruido por el movimiento socialismo. Los bolivianos tenemos que entender que la forma que funciona la política, que esta política añeja puede hacer lo que quiere, que se andan reciclando los viejos políticos, es producto, ¿no es cierto?, de la forma que se ha estructurado las normas electorales en el país para que justamente eso pueda suceder, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que estamos como estamos. Si hay alguien que está saltando de una pata con lo que está pasando, es el mismo movimiento socialismo. Yo te aseguro que hoy en día el movimiento socialismo, ¿no es cierto?, tiene más chances que antes de que se genere ese bloque de unidad, que lo único que ha demostrado es que la vieja política no funciona, porque la vieja política está hecho con cálculos aritméticos, con cálculos políticos. Para salvar Bolivia no hay nada que calcular. Para salvar Bolivia no se puede negociar. Imagínate, hay que salvar Bolivia si empecemos la negociación. No, para salvar Bolivia hay que actuar. Hay que actuar inmediatamente. ¿Cuál es el programa para salvar Bolivia? Es este. Muy bien, señores, salimos a trabajar para ello. No estar discutiendo que el color, que la sigla, que yo quiero ir primero, vos... No, pues, señores, así no se salva una patria, así no se va a salvar nunca Bolivia. Entonces, más bien, yo creo que más que nunca, y veo con mucho mayor claridad, que salvar Bolivia no va a ser con la vieja política. Solo puedes hacer lo nuevo con lo nuevo. No puedes construir sobre las ruinas del pasado, Diego, vuelvo a decir. Jaime, ¿cuándo habrá novedades en torno a las conversaciones que está teniendo con partidos? ¿Esperará al último momento para anunciar con qué partido irá? Algo parecido, digamos, a lo que está haciendo Evo Morales, que dice, tenemos sigla, pero por seguridad no avisamos. ¿Va a ir por ahí o va a avisar antes? No, en nuestro caso se va a avisar, se va a hacer totalmente transparente, porque lo hacemos con mucha seguridad, ¿no es cierto? El decir ya tengo, pero no digo, significa que no confía, ¿no es cierto? Hay desconfianza, ¿no? Es igual que yo le diga a mis padres antes de casarme, ¿no es cierto? Ya tengo la novia, papá, ya me ha aceptado, pero no voy a decir hasta el día del matrimonio. Pues no existe tal cosa, ¿no? Entonces, por eso hay que ser bien claros y puntuales al respecto. El día que esté cerrado, ¿no es cierto?, lo llamemos el matrimonio, que es un matrimonio para toda la vida, en mi caso, se va a anunciar como tenga que ser, con toda la transparencia del caso. Bien, estaremos entonces atentos, Jaime, a las novedades en torno a estas conversaciones
para justamente ver finalmente con qué fuerza política irá. Las opciones obviamente son reducidas, limitadas, las alianzas ya más o menos van perfilando por dónde van a ir, así que estaremos atentos. Es una organización que tiene, diríamos, sede por acá, por La Paz, por el Oriente o por dónde. En realidad es una organización que tiene sede en todo Bolivia, porque lo que queremos es eso, una organización que sea para todos los bolivianos, no para una sola región. Jaime, una última. La pasada semana se presentó a declarar por el tema del famoso documental del qué pasó el 26 de junio. ¿Cómo le fue por allá? Me fue como tenía que ir, ¿no es cierto? Se hizo justicia. La justicia, mal que mal, a veces funciona, pero lo único que hemos visto ahí es justamente la gente haciendo su trabajo. Debo reconocer que quienes han tomado mi declaración han actuado con muchísima profesionalidad, respeto, ¿no? Que creo que es importante, pero detrás de todo esto no es tanto cómo me fue, sino cómo le va a Bolivia con lo que se ha podido ver, el manejo absurdo, canalla, la intervención del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, como en Bolivia, ¿no es cierto?, con un documental es suficiente para que te persiga la justicia, entre comillas, que en realidad es que te persigue el Ministerio de Gobierno, ni siquiera la justicia. Y resulta que en Bolivia, insisto, ¿no?, como se hace documentales como prueba, pues resulta que en Bolivia ya no se necesitan pruebas, se necesitan guiones, ¿no es cierto? Se necesita tener un libreto. Y en un libreto y un guión hay un autor y en un documental hay un director. Y qué pena que se maneja así la justicia, porque en un documental también hay actores. Y en Bolivia queda claro que los actores son parte de la prueba documental que usa el Ministerio de Gobierno, pero los actores a veces no sabemos que somos actores hasta que nos llega la notificación. Bien, Jaime, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Lo vamos a estar convocando. Esperemos que nos pueda dar la primicia acá cuando ya tenga esa P que le está faltando. Va a ser un gusto. Gracias, Jaime. Gracias, Diego. Buen día. Jaime Dun, precandidato a la presidencia.